El cura que hizo un pacto con el diablo. El padre Aurelio había nacido con una serenidad que la gente describía como un don. Desde muy joven, cuando apenas podía cargar el misal sin arrastrarlo, las abuelas del pueblo decían que Dios le había puesto una luz especial en los ojos. Y durante muchos años, San Cailín vivió convencido de que su pequeña iglesia se sostenía gracias a él más que gracias a los cimientos viejos que el tiempo se empeñaba en resquebrajar. La comunidad lo quería de verdad. Los niños corrían hacia él para recibir bendiciones, los ancianos lo buscaban para hablar de sus dolores, y las mujeres del mercado lo llamaban Padrecito incluso cuando estaba lejos. Aurelio caminaba siempre con un paso tranquilo, saludando a todos, cargando una sonrisa que no era fingida. Pero los años cambian a los hombres, y los pueblos también. Primero fueron los jóvenes que comenzaron a marcharse a la ciudad. Después, las familias que dejaron de asistir a misa los domingos. Con el tiempo, la iglesia se fue vaciando, y las bancas que alguna vez estuvieron llenas de voces ahora parecían un cementerio de madera silenciosa. Aurelio no lo mencionaba, no se quejaba, pero cada vez que subía al púlpito y veía ese vacío creciente, algo se le apretaba en el pecho. La gente lo seguía queriendo, sí, pero la admiración se había diluido. Ya nadie hablaba de él como antes. Ya no era la luz del pueblo. Y aunque Aurelio se repetía que servía a Dios y no a los aplausos, había noches en las que despertaba sobresaltado, sintiendo que algo se le escapaba, algo más profundo que la fe misma, el sentido. Una tarde, después de una misa a la que asistieron solo 4 personas, se quedó limpiando los bancos solo, sin ayuda de nadie. Ese silencio, ese eco hueco dentro de la iglesia le hizo sentir que ya no quedaba nadie para escucharlo. Por primera vez en muchos años, sintió que su misión se apagaba. Y cuando un hombre que alguna vez había sido su amigo pasó frente a la puerta sin siquiera saludarlo, Aurelio sintió que el mundo le daba la espalda. Esa noche, el padre lloró por primera vez desde que tenía memoria. Sin ruido, sin lamentos, apenas unas lágrimas que cayeron sobre el altar como si pidieran auxilio. No sabía que alguien estaba escuchando. No Dios, sino otra presencia. El viento abrió la puerta del templo sin aviso. No fue un golpe brusco ni un portazo, fue un movimiento suave, casi educado, como si quien entrara pidiera permiso para cruzar. Aurelio levantó la cabeza. No vio a nadie al principio, pero sintió una sensación extraña, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Volvió a frotarse los ojos, creyó que era el cansancio. Entonces lo vio. Una figura alta, delgada, vestida de negro como si todo su cuerpo estuviera hecho de sombra. Caminó hasta la primera fila con un paso silencioso, imposible para un hombre. Cuando se sentó, lo hizo con una seguridad casi burlona, cruzando las manos sobre el regazo. «Padre», dijo con una voz suave, casi dulce, «me alegra encontrarlo despierto». Aurelio se quedó helado. No era un ladrón, no era un vagabundo, era algo más. «¿Quién es usted?», alcanzó a preguntar. La figura sonrió. Alguien que ha escuchado sus oraciones, alguien que sabe lo que le pesa el alma. El padre sintió un escalofrío. «Dios me escucha siempre», respondió con firmeza, aunque su voz tembló. El visitante inclinó la cabeza, divertido. «¿Dios?», rió suavemente. «Hace años que no responde. Y usted lo sabe. Si no, no estaría llorando en su altar. ¿Cierto?». Aurelio sintió vergüenza, pero también ira. Se levantó y dio un paso hacia él. «Le pido que se retire. Esto es una casa sagrada». «Lo era», lo interrumpió.
Ahora solo es una casa vacía, pero puede volver a ser lo que fue, si usted quiere. El padre se quedó inmóvil. La figura continuó. Sé lo que perdió. La admiración, la devoción, el respeto del pueblo. Usted dio todo por ellos, ¿y qué recibió a cambio? Olvido. Soledad. Aurelio apretó los dientes. El extraño se levantó y se acercó a él, despacio. Yo puedo devolvérselo. Puedo llenar esta iglesia. Puedo devolverle el brillo. Puedo hacer que su nombre vuelva a pesar en los corazones. Pero nada es gratis, padre. Nada en este mundo lo es. Aurelio respiró hondo. ¿Qué quieres? La figura sonrió como si hubiera esperado esa pregunta desde hacía siglos. Un alma, dijo. Una cada mes. Nada más. El silencio cayó como un martillo. Aurelio retrocedió horrorizado. No, nunca. Yo sirvo a Dios. El hombre oscuro la dio la cabeza. ¿De verdad? Susurró. Entonces, ¿por qué él no está aquí ahora? Aurelio no durmió esa noche, ni la siguiente. Por la mañana se repetía que había sido un delirio, un demonio de la imaginación, un mal sueño. Pero cada noche volvía a verlo sentado en la primera fila, cruzado de brazos, tranquilo, ofreciendo lo mismo con paciencia infinita. 3 días después, derrotado por su propia desesperación, Aurelio aceptó. La primera alma no fue un asesinato. Eso le dio tranquilidad. Fue una anciana que él visitaba hacía meses. Murió en paz, con él a su lado, sosteniéndole la mano. Y al día siguiente, la iglesia se llenó. Los niños volvieron. Las familias regresaron. Las mujeres del mercado volvieron a llamarlo Padrecito, con cariño. El demonio había cumplido. Y siguió cumpliendo mes tras mes. Siempre tomaba almas que estaban a punto de partir, gente que ya cargaba su cruz demasiado tiempo. Aurelio se convenció de que no estaba haciendo daño. De todos modos, iban a morir. Se repetía. Pero cada mes se sentía un poco más distante. Los sermones ya no venían del corazón. Su voz se volvía más fría, sus palabras más afiladas. Y a veces, cuando se miraba en el espejo, le parecía ver un brillo extraño en sus ojos. Un día, durante una misa, notó que una mujer lo observaba fijamente. No era fe lo que llevaba en los ojos, era duda. Y detrás de ella, otro hombre, y luego una pareja. Había comenzado a despertar sospechas. Esa noche, la sombra volvió. «Padre», dijo con voz dulce, «la gente empieza a cuestionarlo. Quiere que lo silenciemos». Aurelio sintió miedo, pero también un alivio perverso. «Haz lo que tengas que hacer», susurró. Y ese fue el inicio de lo peor. Primero fueron animales encontrados degollados frente a las casas de quienes habían murmurado sobre él. Luego voces que se escuchaban en las noches desde el campanario vacío. Sombras caminando por los techos. El pueblo comenzó a dormir con miedo. Querían creer que Aurelio no tenía nada que ver. Querían creer que el padre, que había sido un hombre de luz, seguía estando allí. Pero la duda crecía como moho en las paredes. Hasta que un día, un niño dijo haber visto al padre hablar solo en la iglesia, riéndose. Esa historia fue la chispa. Un grupo de hombres se reunió en secreto en la casa del alcalde. «Hay que detenerlo», dijo uno. «No sirve a Dios», dijo otro. «Si no actuamos ahora, el pueblo caerá», añadió un tercero. Esa misma noche caminaron hacia la iglesia. El padre Aurelio rezaba frente al altar cuando los vio entrar. Tensos, inseguros. No hizo preguntas,
Simplemente los observó con una mezcla de sorpresa y agotamiento. Los hombres, sin encontrar las palabras correctas, lo acusaron de forma torpe y nerviosa. Él respondió con calma, casi con tristeza. Le recordó su labor, los años dedicados al pueblo, la fe que había guiado cada uno de sus pasos. Sus gestos suaves, su voz rota por el cansancio y su aparente sinceridad terminaron por doblegar la sospecha. Los hombres salieron convencidos de que el error había sido suyo, de que habían permitido que el miedo se colara en su razonamiento, de que quizá en su desesperación habían confundido el mal donde no lo había. El padre Aurelio, al quedarse solo, sintió como la máscara volvía a pegarse a su rostro. Había ganado tiempo. Nada más. Pasaron los meses. Las desapariciones siguieron. El pueblo comenzó a resignarse a ese silencio oscuro que se llevaba a uno y devolvía nada. Pero no todos lo aceptaron. Uno de los hombres que había estado aquella noche, Tomás, el herrero, empezó a observar al padre con otros ojos. El cansancio se había convertido en un brillo inquietante. Sus sermones sonaban huecos, casi mecánicos, como si hablara con palabras ajenas. Y cada noche, cuando cerraba la iglesia, parecía vigilar algo que nadie más veía. Una noche de lluvia decidió actuar solo. No avisó a nadie, no pidió consejo. Sabía que si hablaba lo detendrían o, peor aún, convencerían. Fue a la iglesia con una mezcla de temor y convicción. Le dijo al padre que esa noche no saliera por ningún motivo, que los vecinos nuevamente quieren acabar con él, que era por su seguridad, y se marchó antes de que Aurelio pudiera hacer más preguntas. Afuera, bajo el aguacero, preparó la trampa, colocó aceite viejo, madera seca, y esperó el momento en que la iglesia quedó completamente a oscuras. Una chispa bastó. El fuego tomó fuerza rápido, como si hubiese estado esperando aquel instante. Las llamas treparon por los muros, rodearon ventanas, buscaron grietas por donde colarse. Dentro, el padre Aurelio escuchó primero el crujir de la madera, después el calor en los muros y por último el olor denso del humo. Recordó la advertencia de Tomás y resistió el impulso de abrir la puerta. Pero cuando vio las primeras brasas caer sobre el altar, la comprensión lo atravesó como un rayo. No eran los vecinos que querían acabar con él, sino Tomás. A medida que el fuego lo cercaba, llamó al único ser que había respondido siempre, el diablo. Le pidió ayuda, le rogó que no lo dejara morir así. El aire ardía, las paredes se derrumbaban, y cada palabra de súplica se volvía más desesperada. La respuesta llegó como un susurro en medio del humo. Ya era hora. Un trato es un trato. Su alma tenía dueño desde hacía tiempo. Morir ahora o morir después solo cambiaba el escenario, no el final. Cayó de rodillas, intentando aferrarse el único nombre que aún podía salvarlo. Intentó rezar, pedir perdón, buscar un resquicio de gracia. Pero la voz no le alcanzó, y antes de terminar la plegaria, el fuego lo consumió. Cuando todo terminó, los vecinos se acercaron con miedo. No encontraron cuerpo entero, solo cenizas y brasas rojas. Pero lo que más los marcó fue lo que vieron escapar por las ventanas rotas. Sombras, hilos de humo que parecían moverse como almas arrancadas de un pozo profundo. Un sonido grave, casi un lamento, retumbó entre las ruinas. Era como si el infierno hubiese abierto un respiro en medio del templo. Eso bastó para convencer a todos. Algo oscuro habitaba allí, algo que no debía ser nombrado. Cuando todo terminó, el pueblo recogió las cenizas en silencio. Las esparcieron lejos del templo. Y nadie volvió a pronunciar el nombre del padre Aurelio durante años. La calma volvió lentamente, como una herida que cicatriza despacio. Pero la iglesia, esa quedó abandonada. Las puertas se cerraron, las ventanas se cubrieron de polvo. Las velas nunca volvieron a encenderse. Hoy, quien pasa cerca siente un escalofrío. Algunos aseguran ver una figura en la ventana alta del campanario, como si vigilara. Otros dicen escuchar pasos dentro cuando cae la tarde. Y los más valientes, que se acercan mucho, juran que una voz suave les susurra: solo un alma, una por mes. Y así terminó la historia del padre Aurelio. Un hombre que alguna vez caminó entre la fe y la devoción, y que terminó perdiéndose en las sombras que él mismo dejó entrar. Gracias por acompañarme en este relato.
te invito a suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre hay un lugar para una historia más. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Veritas Oscura.